Muy buenas tardes, gracias, muchísimas gracias por sintonizar una vez más su programa Consultorio en Salud, la catedral de la mejor información médica. Muchísimas gracias por seguirnos día con día y gracias por su preferencia. Y como yo le pido en cada programa, hay que cuidar nuestra salud. Si no hay salud, miren, no hay nada. Así que cuidemos nuestra salud. Si tiene algún problema de salud, siga las indicaciones de su médico. Y también hay que cuidarse de esos cambios de temperatura, porque de pronto está como que el solecito, pero luego está fresco. Y si ya tiene algún problema previo, esto puede hacer que se complique. Por ejemplo, si usted padece o su niño padece asma o algún problema de rinosinusitis alérgica, problemas de bronquitis crónica, problemas cardiovasculares, etcétera, cualquier problema pudiera complicarse. No se automedique, es muy importante, pero si usted tiene alguna molestia, háblele a su médico o concerte una cita con su médico para que le dé las indicaciones pertinentes. Y bueno, ya está con nosotros nuestra primera invitada del día de hoy, la doctora Leticia Guajardo. Ella es especialista en nutrición, tiene una maestría y un doctorado en nutrición clínica. Adelante, doctora, qué gusto. Buenos días, doctor. Buenos días, Mucho bienvenida, gusto. doctora. Tome asiento, por favor. Oiga, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Ay, pues del peso de los pacientes. Oiga, ahora estaba leyendo en la mañana un artículo que decía, ¿la obesidad es una enfermedad o no es una enfermedad? Sí, la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, que tiene que ver con cuestiones psicológicas, metabólicas, emocionales, genéticas, y la verdad es que es una enfermedad crónica, y al ser crónica es el tema de que el paciente todo el tiempo está batallando con el peso, ¿no? de manera crónica, como hablar de una hipertensión o de un problema de diabetes. Entonces no es algo que realmente se cure, sino se controla, y es lo que mucha gente no sabe. ¿Hay personas que están más predispuestas a aumentar de peso? Sí, la cuestión genética, o sea, está determinada por los genes, el tema de la obesidad, la cuestión emocional, si el paciente toma ciertos medicamentos. Se le achaca mucho al problema de la tiroides, pero la realidad es que menos del 5% de la obesidad es causada por un problema real de hipotiroidismo. Entonces, sí tiene que ver, tiene muchas aristas el tema de la causa o de las causas de la obesidad. Ahorita estamos viviendo un problema muy serio de obesidad, sobrepeso, obesidad en nuestro país y en el mundo entero, pero hablando de México, tenemos un problema muy serio. De los niños es un problema muy serio de la obesidad y todas sus consecuencias. Platicaba hace poco con una especialista aquí en el programa, endocrinóloga pediatra, que ya a los 12, 13 años ven niños con hipertensión, con diabetes. Graso, con hígado graso. Sí, hígado graso. Sí, es un problema muy serio. Sí, es una cuestión que creo que ya estamos emparejados a Estados Unidos realmente, y justo acaba de salir un artículo hace 10 días, menos de 15 días, de la revista Lancet, que habla sobre los criterios de diagnósticos de la obesidad. Ya no solo es una cuestión de peso, porque hay mucha gente que, aunque no tiene un peso tan alto, es decir, no tengo más de 20, 30 kilos, por cuestiones de composición, como no tienen masa muscular y tienen la grasa muy elevada, también tienen un problema de obesidad. Aunque ellos piensen que tienen 5 kilos, realmente tienen más de 10, pero internamente, y no lo detectan tanto en la báscula. Piensan que son 5 kilitos y realmente son 15. Sí, afecta metabólicamente importantemente. La grasa visceral. Ahora, como decíamos, la obesidad es un problema muy serio, es un factor de riesgo importantísimo para problemas cardiovasculares, ¿verdad? Y para cáncer también está relacionado. Más de 14 tipos de cáncer. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacer? Porque ¿cómo vamos a controlar esto? Porque no se ha podido controlar, a pesar de que se han hecho campañas en las escuelas, etcétera, no se puede controlar. Sí, pues yo creo que la parte más importante también es la cuestión familiar, o sea, desde casa, cuando hablamos del problema de los niños, por ejemplo, ¿cómo queremos que un niño se alimente bien o tome refresco, haga actividad física, si en su casa pues no lo ve o no lo propician, ¿verdad? Estar en algún equipo, a tomar agua, a tener sus horas de sueño, o sea, desde hablar de horas de sueño, horas de descanso, los ciclos circadianos, así como tenemos hormonas que la melatonina y demás, también hay ciclo circadiano con respecto al cortisol y a predisponerte a subir de peso. Entonces, la gente que trabaja en turno nocturno, por ejemplo, tiene una mayor predisposición a tener un problema de obesidad. Y con eso, pues, hipertensión, diabetes, dislipidemia y todo lo que conlleva. Igual platicaba con un doctor, el doctor Francisco Guerrero, especialista en trastornos del sueño. Los trastornos del sueño también son un factor para que los pacientes aumenten de peso. Sí, claro. Un problema de sueño predispone al tema del aumento de peso, sobre todo si esto desencadena que el paciente tenga más ansiedad y esté comiendo en la noche, esté picando. Entonces,
sí va a tener un factor predisponente que tengan un problema del sueño respecto al peso. Muy bien, ahora detectar la resistencia a la insulina. Bueno, la resistencia a la insulina de manera clínica la podemos ver en la cuestión de la acantosis, en el cuello, se ven zonas más oscuras, en los codos, en la ingle del paciente. Y en cuestión de laboratorios, pues pedimos un estudio que se llama índice OMA y bioquímicamente ya tenemos el diagnóstico de resistencia a la insulina. Cuando hablamos de resistencia a la insulina, ¿de qué estamos hablando? De que el paciente en el cuerpo, debido al exceso de adiposidad o de grasa, tiene una dificultad en que la insulina haga su acción. Como la grasa, cuando nosotros comemos de más o no tenemos una buena quema de calorías, por así decir, en el día, la ingesta es mayor, todo eso que comemos en exceso, o sea, líquidos, azúcar, grasa, proteína, se guarda y entonces está la grasa subcutánea, o sea, la grasa que nosotros podemos ver debajo de la piel, y la grasa visceral, y esa grasa visceral o interna empieza a rodear los órganos y entonces cuando la insulina quiere actuar, pues ya no tiene un buen efecto. Entonces eso se traduce en la resistencia a la insulina y empiezo a ver un crecimiento de los melanocitos, que el paciente se le sube o hace constantemente picos de glucosa y entonces no la controlo, a pesar de que no tenemos un diagnóstico de diabetes, puede haber una resistencia a la insulina. Muy bien. Ahora, cuando hay resistencia a la insulina, el páncreas está trabajando forzado. Sí. Porque está produciendo insulina en mayor cantidad. Exacto. Hasta puede pasar varios años y de pronto truena ese páncreas y ya no produce insulina. Puede ser, puede ser que en algún punto el paciente llegue a desarrollar diabetes o puede ser que no y simplemente, como dice, el páncreas se cansa, ¿no? Muy bien. Ahora, doctora, ¿qué hacer con respecto a estos, porque es muy difícil controlar a un niño? Imagínese un niño que llega con un peso de 10 años y que pesa 70 kilos. ¿Cómo le hacemos para bajarlo? Es muy difícil. Hay un punto donde sí me ha tocado ver niños, por ejemplo, de 9 años, justo 90 kilos. Yo no me dedico a los pacientes pediátricos, pero hijos de pacientes míos que son sometidos a cirugía bariátrica. Y es muy difícil porque al final de cuentas, vuelvo al punto que el hábito viene desde casa. O sea, ¿cómo le dices al niño que tome agua, que coma verduras, si no lo ven los papás? Entonces es una cuestión de casa, o sea, realmente aprendido, es una educación. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí, doctora, que nos están señalando? No nos tardamos nada, regresamos aquí a Consultorio en Salud. Estamos de regreso aquí en Consultorio en Salud y estamos charlando con la doctora Leticia Guajardo. Ella es doctora en nutrición clínica y bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de eso, la importancia de una buena nutrición para evitar problemas de salud como es un sobrepeso, obesidad, incluso el lado contrario, también cuando la persona está de muy bajo peso, que eso se puede presentar cuando hay personas que se operan de cirugías bariátricas y luego de pronto el peso está muy variable. Doctora, ¿qué pasa ahí? Porque me ha tocado ver, me ha tocado ver pacientes que bajan de peso 20 kilos, 30 kilos y ahí se estancan. Y luego vuelven a subir. Y luego, me ha tocado otros pacientes que se bajan de más. Incluso me platicaban de una paciente que falleció también. Que entraba y subía y luego le internaron varias veces y falleció. No sé cuál sería el motivo, pero falleció. Ya. Bueno, aquí cuando nosotros hablamos de cirugía bariátrica, que es el último escalón en el tratamiento de la obesidad, porque realmente primero es el estilo de vida, luego abarcas la parte farmacológica y finalmente se busca un tratamiento como cirugía. No es empezar por la cirugía cuando nunca has hecho nada por el tema del peso. Aunque sea obesidad mórbida. Sí, normalmente esos pacientes pues han intentado varias cosas. Muchas dietas. Si es una obesidad muy severa, incluso a veces sí te piden tener un protocolo donde el paciente necesita bajar unos kilos antes de la cirugía para disminuir el riesgo quirúrgico. Entonces, hay varios tipos de cirugía e intervenciones. Está la colocación de balón, está la manga, está el bypass, que ya son procedimientos quirúrgicos, mini bypass. Entonces, dependiendo del tipo de procedimiento, unos son un poquito más
eficientes que otros, o por decir malabsortivos, o que llevan al paciente a un mejor control metabólico, como el bypass o mini bypass. Pero ¿qué es lo que sucede con estos procedimientos? Que si el paciente no se nutre adecuadamente y solamente piensa que se va a operar para comer poquito de todo, es donde dice el paciente se baja y se baja de más, y entonces se empieza a catabolizar sus músculos, sus riñones, su hígado, su corazón, y entonces les da falla cardíaca, les da desnutrición, se internan, tienen hipoalbuminemias, entonces terminan con un mal pronóstico. Pero eso también es una cuestión de que el paciente se desapega, porque la realidad es que las complicaciones de la cirugía son menos del 0.5. O sea, sí, porque siempre están citando al paciente con frecuencia. Continuamente, ¿verdad? Sí. De hecho, un paciente bariátrico realmente nunca se da de alta. O sea, es un paciente que se ve de manera, el primer año más seguida, cada 2 meses, cada 3 meses, y luego se ve cada 6 meses, y luego se ve cada año. Es como un control para revisar vitaminas, biometría hemática, ver que no tengan anemia. O sea, son cuestiones médicas, nutricionales y metabólicas que hay que estarle revisando al paciente, pero los pacientes se desapegan. Ese es un problema. Ahora, la cirugía debe ir acompañada también de un cambio de vida, de estilo de vida. Sí, un cambio de hábitos. Por eso el tema de los escalones del tratamiento es el cambio de hábitos, de ahí el tratamiento farmacológico, y si este falló o es fallido, pues te pasas a la cirugía. Pero la cirugía no va sola. O sea, no es de que vas a seguir comiendo lo mismo, tomando refresco, no haciendo ejercicio, no, es todo junto para que la cirugía funcione a largo plazo. La realidad es que la cirugía funciona a corto plazo muy bien, pero el mantenimiento del peso, desde que nosotros sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica, es donde dice, he visto unos que regresan y suben, bueno, pues que el problema de obesidad no se cura, se controla, y eso es lo que hay que ayudarle al paciente a mantener a largo plazo su peso. Así es, cuando esto realmente funciona y que lleva una dieta y todo muy bien, les va muy bien a los pacientes, sí. Porque su glucosa se controla, sí. La presión arterial se controla, todo el metabolismo lipidemia, todo. Todo les va muy bien, bajan la talla, hasta la talla del zapato. Sí, bajan de media talla a una talla. De los pacientes que son, por ejemplo, nefrópatas, que tienen intervenciones como la manga gástrica, les va muy bien, o sea, en la cuestión de diálisis, mejora el pronóstico de vida. O sea, sí hay, cada cirugía tiene su indicación, pero sí les va muy bien. O sea, definitivamente bajar la grasa de manera general, la grasa visceral, mejora el metabolismo, mejora la resistencia a la insulina. Muchas veces se quitan medicamentos, quitamos metformina, quitamos losartán, muchos medicamentos con los seguimientos de la pérdida de peso. Pero ahora, ¿qué porcentaje de los pacientes siguen las indicaciones? Uy, pues a corto plazo, a lo mejor un 90%, corto plazo menos de 3 meses, más de 6 meses a lo mejor llevamos en un 50, 60 y pasando el año un 30. Y es muy curioso porque justo yo veo en la consulta desde hace 9 años que veo pacientes operados que el 30% es el que continúan a largo plazo. Y cuando tú lees los artículos, hablan de que las reganancias son 7 de cada 10 pacientes que se operan. Entonces, curiosamente, ese 70% que se desaparece está en las cifras de 7 de cada 10, de 5 a 7 de cada 10 reganan peso. ¿Y por qué? Pues por el desapego, principalmente, más las cuestiones intrínsecas del paciente, ¿verdad? ¿Cuál es el paciente que tiene usted más longevo que lo han operado? Uy, pues de hace 9 años, precisamente, cuando estaba en la Ciudad de México. Sí. ¿Y qué tal les ha ido? Muy bien. Él sigue manteniendo su peso, él me bajó 70 kilos, estaba muy joven, él pesaba 160, llegó a 90 kilos, es alto, mide como un 88, ahorita de tener unos 26, 27 años, se operó joven, pero ya se metió al gimnasio, le ha ido muy bien, o sea, ahí lo sigo viendo en Instagram y en Facebook y sigue bien. No, qué bueno, cambió su vida totalmente. Sí, él hizo un cambio completamente. Pero aparte, cambia la mentalidad y el ánimo y todo en el paciente. Pues claro, sí, porque también el autoestima pues mejora mucho. O sea, desde que un paciente te dice que ya se puede agachar, abrochar los zapatos, o sea, poner las calcetas, es algo que cuando lo concientizan ya no quieren regresar a lo que era antes, pero cuando no se concientiza, pues sí, el peso desafortunadamente tiende a regresar, y entonces es que tanto persisten los buenos hábitos lo que lo va a llevar al éxito a largo plazo. Los pacientes cuando son operados son tratados por un equipo médico, multidisciplinario. ¿Verdad? Y entre ellos participa psiquiatras o psicólogos. Sí, normalmente se componen de un internista,
puede haber un endocrinólogo, ¿no? De un psicólogo, alguien del área de nutrición, puede ser un nutriólogo o un médico bariatra, y el cirujano. Principalmente son ellos. Ya hay más equipos que tienen a lo mejor alguien de medicina del deporte, alguien de rehabilitación por el tema del ejercicio, pero básicamente sí. Y pueden tener psiquiatra o no. Algunos solo tienen psicólogo, otros tienen psiquiatra. Muy bien. Eso es muy importante porque si no se tiene ese equipo, yo creo que el riesgo ¿cómo dicen?, de fracaso es mayor. Sí. ¿Verdad? Ahora, ¿qué recomendación daría usted a aquellas personas que ahorita están tratando de bajar de peso y no han bajado y se meten al gimnasio, bajan, dejan, pero ¿sabe cuál es el problema? Como van al gimnasio, están 2 horas y luego se van a almorzar tacos y se van a comer y creen que porque fueron al gimnasio tienen derecho a comer, sí. Sí, pues es una cuestión de hábitos, o sea, en el momento en el que tú cambias la manera en la que ves el entrenamiento, ves el comer bien, ves el tomar agua, ves el dejar el refresco, no como una meta de enero, ¿no? Porque todos muy emocionados en enero, pero para marzo ya se les olvidó. Entonces es una cuestión de constancia. Para lograr hacer un hábito se requiere varios días, semanas, y que eso se vuelva persistente, consistente para que puedas tener un resultado. Claro que a veces el paciente no puede solo y entonces aquí es donde nosotros entramos en la parte de orientación, de una consulta, de revisar estudios, oye, ver qué está mal, a lo mejor tiene resistencia a la insulina y no lo sabe. A mí me han llegado muchos pacientes que es que no bajo y yo les pido estudios de laboratorio y ahí vemos que hay que iniciar un tratamiento médico. Entonces a veces sí aplica el tema de revisar mucho esa cuestión, sobre todo si el paciente pasa los 25, 30 años. Oiga, fíjese ahorita que dice esto de la resistencia a la insulina. La gente dice, porque uno les dice, oye, necesitas bajar de peso porque la glucosa la traes alto, la puedes traer alto. No, yo estoy muy bien del azúcar. Pero la insulina, ¿cómo la traes? Exacto. La insulina, realmente la gente no sabe que hay que tomarse la insulina para poder saber. Saben de la glucosa. Sí, del destroje. Entonces la persona no sabe si trae resistencia o no la insulina, ¿verdad? Sí, claro. Entonces por eso es que es importante también analizar desde la parte médica y bioquímica cómo está el paciente, tanto internamente como pues los datos por fuera. Así es, doctor, el tiempo se nos termina. ¿Cuál sería el mensaje? Ay, pues que si han tenido un historial de batallar con el tema del peso o están interesados en una consulta nutricional, no duden en acercarse. O si tienen dudas respecto a la valoración de una cirugía bariátrica, igual, que se acerquen, que nos contacten y cualquier cosa, pues estamos para ayudar. ¿Dónde la pueden contactar, doctora? En los números, en el 55 78 30 14 35 y en las redes es dra.Leticia Guajardo, ya sea Facebook, Instagram, TikTok. Muy bien, o sea, como queda aquí la vamos a seguir viendo. Sí, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y gracias por esta información tan valiosa. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Consultorio en Salud.